Minuto 96. Ya va siendo una tradición dura de aceptar que cada que Pumas tiene la oportunidad de abrir el semestre en casa jugando a las 12, los partidos se pongan lentos, trabados y a definirse por detalles. El problema es que pasaste de ganar la mayoría de esos debuts a lo que vimos hoy en Ciudad Universitaria. Un empate criticable desde donde lo quieran ver. En este torneo, que es aún más corto que de costumbre porque está en puerta la Copa del Mundo, solamente clasificarán 8 equipos y el hecho de haber dejado ir 2 puntos jugando en tu cancha ya es suficiente como para que la jornada 1 de esta edición de Liga MX te sepa derrota. Efraín Juárez empezó a inventar de más, para mí señal de que su gestión entrará en decadencia si no llegan los resultados antes de la fecha 10, y no por proponer un sistema de juego malo en general, sino por prescindir de Benevendo para utilizar a Rodrigo López habilitado como lateral, y tampoco me vaya a malinterpretar. Es una excelente noticia que uno de los peores canteranos de la historia reciente como es Pablo no haya recibido minutos, pero si con eso me viene la noticia de que no probaste al otro lateral, Jesús Rivas, y decidiste habilitar a un futbolista como López por la zona, quien ya demostró el semestre pasado que le cuesta mucho por fuera, me parece que no estamos teniendo congruencia entre lo que vemos del equipo en la cancha y las decisiones técnicas. José Luis Caicedo es también otra de las piezas que ya no tendrían que tener cabida en el club, pero aunque nos quieran hacer creer que se fichó demasiado, el hecho de que tengas que utilizar a un jugador tan limitado como primera opción de cambio también te habla de que el plantel tiene sus grandes huecos, porque el Parce no tiene un partido regalando balones en la salida, tiene al menos 2 torneos haciendo lo mismo, siendo más notorio el del segundo semestre de 2025. Hasta hoy, la directiva y cuerpo técnico no han abierto los ojos con este tipo, y junto al muerto de Ulises Rivas, que viene de la misma agencia, o Vite, que es casi intrascendente, tenemos un medio campo sin alma, sin recambios. No es viable que Carrasquilla sea el único jugador de la zona al que no le queme la bola o tenga errores garrafales. Tuviste que dejar salir al menos a un par de tipos que ya no te aportan como Ulises y Caicedo, reitero, para ir al mercado por un futbolista verdaderamente titular que te ofrezca equilibrio en tu mitad de cancha. Estoy de acuerdo que es jornada 1 y no siempre se puede dar un diagnóstico serio que sea así de certero en tan poco tiempo, pero esto lo digo porque ese par de futbolistas que mucha gente ha pedido fuera no llevan un semestre siendo las lastres del equipo, llevan por lo menos un año. Era urgente su salida junto con un trabajo serio de la directiva para traer un reemplazo, y estoy seguro que con el correr del torneo se hará mucho más evidente esto que digo, que hasta el mismo estadio demostró saber abucheando al 8 de Pumas. De lo demás, al menos un par de refuerzos tuvieron un desempeño aceptable, demostraron que podrán competir mejor con el correr de las semanas, pero vuelvo al punto principal. Como este es un deporte de conjunto, si en el centro del campo tu opción principal de cambio es Caicedo, que ya no sirve ni para ser un cono y pasar desapercibido, sino que cada que entra es gol en contra, con eso no llegas ni a la esquina. Pero como cada partido, hay que revisar los argumentos futbolísticos para sostener la crítica, para los llorones de los comentarios, para los blandengues que se quejan de que somos críticos porque alguien les hizo creer que por el hecho de que hablamos de un equipo nos hace tener que ser porristas con micrófono. Vamos con las tomas, comenta, comparte, deja tu like, hype al video y suscríbete. Continuamos. En el cierre del semestre pasado, Efraín había optado por el mismo 4-4-2 que podemos observar como la base de la que partía Pumas para pararse en el campo en el debut. Ojo a la posición de Garza y sobre todo al desempeño, porque yo lo vi mucho más intenso y con más idea para recuperar la bola que Caicedo, que era el titular en la misma posición en el semestre pasado. El canterano rayado de 20 años recuerda sin dudas a Eric Lira en el primer semestre de Lilini en el equipo, porque tiene esa garra, poco porcentaje de fallas en cuanto a la circulación de balón, y lo único lamentable que yo le veo es que el equipo no lo haya podido negociar en una futura compra. De hecho, hasta en una jugada similar a la del empate de Caicedo, demostró con menos años en primera cómo es que tienes que despejar una bola complicada cuando estás por perderla y dejar en desventaja a tu equipo. Esto empieza a juntar argumentos como para que el parcero no vuelva ni a oler la titularidad en tanto Garza se encuentre bien y sin suspensiones, porque eso sí, lamentablemente el refuerzo se comió una tarjeta amarilla después de que Carrasquilla hiciera un mal control que favoreció una contra de Gallos. En la fase ofensiva también vi esta situación. Pumas dejaba solo 3 atrás. Garza como ese escudo que tenía la prudencia de ir al frente sin dejar tan descubierto su puesto, siendo más un gestor inteligente de la bola. Los dos centrales de siempre, Duarte y Nathan, con esta libertad de ser creativos y dar los primeros pases de salida, más un triángulo entre Vite, Coco y Carrillo, que tenían la libertad de moverse por todo el centro del campo o botarse a la banda, siempre ocupado por un par de laterales que se volvían extremos cuando Pumas ofendía. Angulo y sorprendentemente Rodrigo López. Y acá hacemos otro paréntesis, porque yo no entiendo el cambio en la alineación. López, en el cierre del semestre pasado, no tuvo participaciones tan brillantes cuando jugaba por fuera, y en este inicio de 2026 no fue la excepción.
La mayoría de sus centros, si no es que todos, siempre carecían de peligro y el equipo de Efraín se notaba falto de ideas por lo mismo. En mancuerna, por supuesto, con un Angulo que apenas pudo aparecer para tirarle un centro bueno en todo el partido a un Carrillo que lo terminó mandando a saque de meta. Si juegas con un sistema en donde tus laterales son ofensivos, jamás voy a entender por qué no reforzar la posición del lado derecho. Salieron a decir en conferencia que Jesús Rivas, a pesar de solo regresar de un préstamo, era un refuerzo, y no lo usan. Al titular Benevendo no lo usan y está perfecto, pero entonces pones a jugar los 90 minutos a un futbolista habilitado en la zona. Bastante extraño lo que inventó Efraín. Luego, regresando al tema del esquema, vimos también a esta doble punta. Primero Medina, un futbolista que muchos lo quieren poner ya como si fuera un ídolo de la institución solamente por superar las expectativas, pero la verdad yo lo veo como ese tipo de jugadores de entrega, muchas ganas de contribuir, pero enormes carencias en algo que se le tiene que pedir a un extremo. Aunque lo pongan en punta, no dejemos de resaltar que es extremo y que el mano a mano le cuesta un montón. Termina en el suelo la mayoría de las veces que lo intenta y suele tener la puntería desviada cuando tiene que meter centros. La única acción además que salió fruto de la alianza de la doble punta que planteó Efraín, de hecho, fue también el único destello que Juninho dio en su debut, driblando casi con la cadera al defensa de Gallos para mandarle un centro al ídolo Medina, para un remate que lamentablemente no tuvo dirección de portería, a pesar de que al menos desde fuera parecía que era accesible para provocarle al menos unos nervios a Guillermo Alisson, que para mí debe ser de las figuras o la figura del juego. Increíblemente tuvo un par de intervenciones que salvaron a su equipo. A pesar de que el talento de Carrasquilla ha mantenido a Pumas en la pelea en las últimas competiciones, también observé una jugada donde una falta de velocidad del panameño exhibió el hueco impresionante que tiene el equipo de Efraín por la mitad de la cancha. Y sé que no es una cuestión de un solo jugador, sino del estilo del técnico, y me parece arriesgado que César Garza sea el único futbolista con características de ida y vuelta o intenciones de recuperar en el centro del campo. Así Pumas se vio endeble, bastante por en medio, los arranques de Unjanque parecían imparables por varios momentos y acá casi le termina rompiendo el arco a Keylor. No quiero ni imaginar a este equipo teniendo que enfrentar a centrocampistas con más recorrido en la primera división o renombre. Te podrían montar una fiesta con pocas cosas por más que Garza sea un gran elemento. Por ejemplo, con Caicedo en la zona de arranque, me parece que este partido terminaba en derrota. Lo poco que se generó a la ofensiva en el primer tiempo, aunque el chico ya tiene a la afición encima, vino de los pies de Pedro Vite en 3 ocasiones, con un par de centros en segundas jugadas y un gran pase. La primera acción se dio al inicio del juego y fue salvada milagrosamente por Diego Reyes. La segunda, algo que Pumas intenta frecuentemente, que es ese centro desde atrás para el poste más lejano, que en este caso terminó en un pésimo control de Juninho, que se veía agotado incluso desde el primer lapso. El tercer pase de Vite fue para Medina, quien otra vez tuvo un chispazo de crack con un control orientado con giro y disparo que sorprendió a todos menos a Guillermo Alisson, que fue factor sin dudas. Ya después, para el segundo tiempo, podemos hablar del ímpetu con el que los universitarios entraron a buscar el resultado en los primeros 10 minutos, que fructificó por una jugada accidental donde Coco Carrasquilla tiró una volea desviada a gol por el canterano del América, Diego Reyes, que algunos descerebrados aplaudían que el semestre pasado estuviera a punto de llegar a Pumas. Pero bueno, finalmente todo parecía acomodarse en esta tarde en Ciudad Universitaria. Los auriazules parecían revivir con un gol circunstancial y Querétaro se veía golpeado. Vino la jugada que ya mencionamos iniciada por Vite, centro de Angulo y definición pobre de Carrillo, quien además poco después tuvo otra oportunidad de disparo a puerta, dejando su intento en las manos de Alisson de nueva cuenta. Efraín Juárez ahí sí inteligentemente metió a la figura del equipo, que no pudo arrancar por problemas musculares, Jorge Rubalcaba, quien al entrar hizo lo que nadie había hecho en más de una hora de partido, encarar. Y después de un gran pase de Coco y quitarse por velocidad a su marca, el disparo del mexicoamericano fue atajado por Guillermo Alisson, que se puso como la figura absoluta de la tarde. Un debut que además vimos de un refuerzo que pasó desapercibido al entrar al mismo tiempo que Ruba fue el de Robert Morales, que lo único que tuvo fue un arranque por la banda, demostrando que te puede ofrecer más variantes, por ejemplo, que Juninho, o incluso el ídolo Medina si llega a ganar la titularidad. El paraguayo se vio competitivo a velocidad, no así con el último toque que posiblemente seguirá siendo el mal general del equipo, además de la falta de intensidad para mantener ventajas. Y es que Gallos te había avisado, te presionó desde el primer tiempo con 3 tipos o incluso más arriba. Tu defensa además, cuando se le vino encima el rival para buscar el empate, se quedaba estática. Keylor en una de esas tuvo que intervenir de sorpresa en esta acción que se hizo peligrosa, no porque fuera un jugadón, sino porque tú mismo permitiste que el rival avanzara así. Todo se terminó
pudriendo en esta acción de Caicedo, que reitero, se nota perfecto el contraste con Garza, en el tema de cómo resolver una acción donde están por robarte la pelota. El mexicano reventó la bola con urgencia en su oportunidad a una zona segura y el colombiano prácticamente tiró a la basura el esfuerzo de su club, creyendo que el puro físico le ayudaría a tapar a su rival. Por todo lo que dije anteriormente, me parece que la lectura del juego fue tal cual lo que trabajamos durante la semana y obviamente ya con la alineación inicial sabíamos que ellos iban a proponer, iban a dejar un volante central y desde ahí con mucha gente en ofensiva tratamos de tapar primero pase interior, que no progresaran, pero más allá de quedar conforme con el resultado, me parece que como inicio, según lo que hemos venido trabajando, me parece que está bien. El mismo técnico de Gallos, como podemos escuchar, ya tenía identificadas las deficiencias de Pumas, que son bien evidentes, y al final, tristemente, el equipo ni siquiera pudo aprovechar el tiempo agregado para generarle peligro a unos Gallos que les quitaron la bola, hicieron que Efraín terminara pidiendo la hora, y al final hasta fallaron ridículamente lo que iba a ser el 2-1 con otra actuación tibia y timorata de la defensa auriazul. Debut complicado. Empate sabor a derrota. Ahí están las tomas, poco más que agregar. Cámara, hijo de tu puma madre, no te empieces a podrirme, Josh. Es el primero del año y la ilusión apenas arranca. No, yo creo que ahora sí ni tú te la tragas, ¿eh? ¿Qué pasó, mis queridos pillos del 96? ¿Me extrañaron? Doctor, el personaje más solicitado del programa desde su renuncia, ¿cómo está? ¿Qué tal lo trata el Pumacilo, No es un asilo, es una comunidad de retiro, amigo. Y pues la verdad, bien, tienen muy buenas pastillitas por acá. Ahí les dejo a la imaginación el color. Cámara, mi doc. Qué bueno que ni el retiro lo cambie. Pues es que yo sé que tengo muchos fans por acá en su canal, aunque lamentablemente es hora de partir y repartirles todo mi cariño a los que les encantaba mi gruesa y profunda voz en los más de 100 poemas que les compuse. Muchas gracias. Cámara, no empiece de sentimental y aviéntese otro más. ¿A poco no le queda algo de magia todavía en esa barba como de Santa Claus que se carga? Ya basta con las faltas de respeto, mugroso. Puma hermanos universitarios, hoy el equipo de Efraín Juárez ha logrado rescatar un punto en una cancha bastante difícil y en un clima adverso. Cámara, Ulises, ¿cómo que cancha difícil? Si es tu cancha. El semestre pasado nos fue mejor de visitante, entonces técnicamente hoy ganas un punto de visita jugando de local. Hay que ver el vaso medio lleno, amigos, no como ustedes, que son unos tóxicos que nada más se la pasan odiando al equipo. Si ya ni yo, que se supone que soy optimista, güey. Puma hermanos, hago un llamado a todos ustedes para cargarnos de energía positiva para este 2026, que para todos los auriazules inició este domingo 11 con el pitido inicial del árbitro en la jornada 1 de los Pumotas. Además, ya sin los arrimados en casa. Como ven, sí se sacó la reata a mi padre el rector para humillar a los chemos, ¿no? Si no sea ridículo, ya casi pones como un título sacar a esos güeyes de CU. Ya cállate que le estás quitando protagonismo a la última poesía del Doc. Cámara, Doc, ya viéndesela ahora sí, ya para que no siga molestándonos. Debut de Puma ante Gallo chileno. Te mete el gol Coco en error de Reyes, Coronel empata y asciende a teniente. Errado el pepino del 2-0, tarde olvidable al sol de la UNAM. Y así, con un elegante verso en prosa libre, señoras y señores, se despide quizás temporalmente uno de los personajes más queridos del programa. Aunque si la gente lo pide, bueno, tal vez una que otra visita del Doc tendremos. Mientras, en lo importante, sigue Tigres, un partido que ya se ha vuelto una misión imposible de visita a San Nicolás. Nos escuchamos en la previa, si el frío asqueroso que hace en Ecatepec no me mata antes, y muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 263 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Iván Serrano, Ángel Puma, feliz cumpleaños, Brandon B, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Ciale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ororica, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Suris 27, Gabriel Ramos, Renosila, Rey Carmesí, Giovanni Doroteo, Destroyer, César Martinioli, Yadiel Camacho, Nito The First, Héctor Martinica hasta Vallejo, Santiago Vera, Tavo Cervantes, Juan Pérez, Babyface, Jorge R, Aaron H4M3O, Orlando Vera, Charlie Pumas, Rodrigo Domínguez, Brian Díaz, Israel Ramírez, Felipe Serrano, Valentino Fan, Jorge Martínez, Manuel Solís, Álvaro Leiva,
Leiva, Adrián Hernández, Hugo Bat, Savage Dog, Lágrimas Negras de un Vampiro, Vic Hernández, Pica 1996, Francisco Bustos, Andrés Mateos, Big Man, León López, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Raúl Medina, Noción Puma, Rodrigo Gamboa, Loacalua, Crash X, Luis Santana, Oski Wolf, Eli Hernández, Rubel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Jonathan Rivera, Jafet Guzmán, Luis Aníbal Bárcenas, Oscar Arce, Sueño Estelar, Isaac Crack, Saúl Strokes, Emanuel Zamora, José Luis Maya, Club Monesco, Oni Chan, Eduardo Leiva, Iker L9K, Ranco Sasa, Antonio Cornejo, Luis Castillo, Alan Rivera, David Judge, José Armando hasta Tuxtla Gutiérrez, Alberto Silva, Rey Ajolote, Fer el Puma, Benedetto 6294, Carlos Chávez, Vicente Hernández Alonso, Juan Carlos Hernández y Matías Films. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.